Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y persecuciones, y en la edad futura la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las dos primeras lecturas nos hablan de una forma especial sobre la palabra de Dios y sobre lo que hemos de pedir a Dios de una forma especial. La segunda nos decía la palabra de Dios como una espada de doble filo que penetra hasta el punto donde se divide alma y espíritu. Todo está patente en ella. Los cristianos hemos de saber estudiar la palabra de Dios recordando qué es la palabra de Dios, o mejor dicho, quién es la palabra de Dios, que es Cristo. Como decían los clásicos, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¿Cómo seremos cristianos si ignoramos a Cristo? Y muchas veces parece que esto de ser cristiano sea, seguir algún mandamiento, alguno, y ya está. Y la primera lectura nos decía bien: hemos de pedir prudencia, suplicar sabiduría. ¿Qué es la prudencia? Cuidado, que la prudencia no es lo que hoy se entiende vulgarmente por prudencia en la mentalidad moderna, o digamos más bien mentalidad moderno ignorante. La prudencia es: no hagas. Sé prudente, sobre todo, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso no es la prudencia. Eso es la cobardía ante las cosas que puedan pasar. Pero no es la prudencia. La auténtica prudencia es, conociendo las cosas, hacer lo que debas hacer. Eso es la persona prudente, es la que hace lo que debe hacer. Claro, pero para esto se necesita conocer las cosas. Y implica conocimiento, implica voluntad, implica búsqueda del bien. El prudente es el que busca el bien y lo hace. La prudencia no está en el no hacer, sino justo lo contrario, en el hacer. El no hacer el mal y hacer el bien. Solo la prudencia es no hacer cuando es la renuncia al mal, pero es el moverse buscando el bien. Y la sabiduría. Si en todo el Antiguo Testamento cambiásemos la palabra sabiduría por Cristo, nos encajaría perfectamente. Cristo es la auténtica sabiduría. Dios que se hace hombre y nos quiere dar la sabiduría de Dios mismo, que es
ese conocimiento, esa actitud y ese amor que nos ha de llevar a la vida eterna. La sabiduría que es el conocer, el ser sabio ante Dios y no solo ante los hombres. De hecho, cuando es solo ante los hombres, uno se da cuenta de que cuanto más sabe, menos sabe. Y esto ya lo decían los clásicos griegos. El famoso solo sé que no sé nada era la experiencia de los sabios. Cuanto más sabían, más se daban cuenta de lo muchísimo que no sabían. Solo el ignorante se cree sabio. Solo cuando uno no sabe nada o casi nada, cuando aprende algo se piensa que porque sabe eso ya lo sabe todo. Pero aquel que cuanto más estudia, medita, se da cuenta de cuanto más sabe, menos cosas sabe. En relación a todo lo que le queda por saber, se da cuenta de que el único que de todo lo sabe realmente es Dios nuestro Señor. Pero vayamos un momento al Evangelio al menos. Se le presenta a Jesús por el camino uno que viene corriendo. Por eso se le llama un joven, porque los jóvenes normalmente corren más que los mayores, pero no se nos dice que sea el joven, sino que viene corriendo. Se arrodilla ante Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y aquí parece una respuesta extraña la que da Jesús: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Pero esa frase tiene mucha enjundia en el contexto y nos sirve a nosotros mucho. Había la mentalidad de ir a los buenos maestros y entonces también hoy uno quiere que los maestros sean buenos. Hoy a nivel técnico, en aquel tiempo a nivel moral. Pero el problema que nos da Cristo es cuidado con los maestros. No hablo de maestros del colegio, los que se den de maestros. Solo hay un maestro bueno, Dios, nadie más. Todos los demás somos pecadores. Y es aquello que Jesús dice muy bien en otro lugar: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. La idea es muy clara: cuidado, confiarnos de los que se creen maestros, o lo son, como si fuesen impecables y buenos, porque después lo único que quedará es una desilusión cuando se vean los defectos de cada uno. El único bueno es Dios, el que no defrauda. Todos los demás nos hemos de fiar en cuanto nos lleven a Dios, pero no por sí mismos. Así ni el cura, ni aquella monja, ni no sé quién que es, que parece, que no sé qué. No, de Dios nos hemos de fiar. Y todos aquellos que nos ayuden a llevarnos hacia Dios, perfecto. Pero no creemos en los mediadores, creemos en Dios mismo, en Cristo, el Hijo de Dios. Él es el único bueno. Por eso esa mentalidad que había también de adulación: Maestro bueno, o sea, me tengo que fiar de ti, lo que tú me digas es lo auténtico. Cuidado, en Cristo sí, pero en la mentalidad común, si el cura dice lo que no ha de decir, pues se pasa de él. Si lo que hace es equivocarse o llevarnos a donde Dios no quiere, hemos de discernir, y cada uno tiene esa capacidad para ver, o debería tenerla, para ver si eso es lo que la Iglesia enseña o no, si eso es el bien o no, y no porque lo diga fulano o mengano, eso es palabra de Dios. No. Hemos de estar en comunión con Cristo, en medio de su Iglesia, pero no con cualquier predicador, por mucho que sea el párroco de Santa Teresita o cualquier otro. No vale lo que diga él, sino vale Cristo, y que se nos lleve a Cristo. Y la segunda parte de la respuesta de Jesús puede parecer hoy en día extraña. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues sigue los mandamientos. ¿Cuáles? Y entonces Jesús, de forma a veces para algunos extraña, empieza a hablar de los mandamientos de lo que llamamos la segunda tabla. Bueno, no sé si os acordáis, muchos lo sabéis muy bien, algunos tal vez no lo sepan, que hay las tablas de la ley, la primera y la segunda.
La primera tabla clásicamente eran los mandamientos a Dios, dirigidos hacia Dios. Y la segunda, los dirigidos hacia los hombres. O sea, en la primera, el amar a Dios sobre todas las cosas, tal como lo tenemos los cristianos, el no tomar el nombre de Dios en vano, el santificar las fiestas. Y después los dedicados a los demás, el resto de mandamientos del 4 al 10. Y Jesús nos habla de estos. ¿Y Dios que no tiene cabida? No. Hemos de meternos en la mentalidad del tiempo para entenderlos. Que venga un judío, joven, que quiere salvarse y pregunta, es que ya está siguiendo los mandamientos de Dios. Es que ya entiende lo de amar a Dios y tener un solo Dios y no otro. Ya entiende lo de santificar las fiestas, ya entiende el no tomar en vano el nombre de Dios. El problema de los judíos del momento no es este, sino cómo lo aplican de cara especialmente al prójimo. Y esta es una de las discusiones que Jesús tiene en muchos lugares del Evangelio. Sí, ¿qué es lo que Dios quiere? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pero ¿quién es mi prójimo? A ver, ¿a quién tengo que amar? ¿Cómo tengo? Ahí está el problema, el prójimo. Porque el que viene queriendo ser gente buena y fiel a la fe, cuando vienen así, la primera parte ya la tienen clara, el problema es la segunda. Y entonces, lo curioso es cómo responde: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea, casi desde niño. Y juventud, por lo que parece, todavía la tiene. Jesús se queda mirándolo, lo amó. Lo amó quiere decir, en este sentido, con un amor de predilección. Lo llama a ser apóstol. Una cosa te falta, anda, ve lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Le está como llamando a ser apóstol. Y dice que Jesús, y a estas palabras él frunció el ceño, se marchó triste. Claro que no a todo el mundo le llama a ser apóstol de esta forma, apóstol directo, seguidor de Jesús, a ser de los 12. Y entonces aquí empieza el gran problema, las riquezas. Se fue porque era muy rico. Y entonces empieza toda una serie de disquisiciones aquí que a la gente les pone a muchos nerviosos. Dice, qué difícil, dice Jesús, es entrar en el reino de Dios. Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y aquí, con que la palabra de Jesús es tan dura, pues la gente ha empezado a inventarse cosas. Los teólogos a ver si aquí hay un error, cómo lo podemos interpretar para que Jesús no sea tan duro. Y entonces inventan que, esta aguja podía representar una de las puertas de Jerusalén, y entonces los camellos entraban por otra y por eso era muy difícil que pudieran pasar, y entonces que era difícil pero podían pasar. Otros inventan que camelos con 2 M's o con una M, no se lo inventan, esto es cierto, pero lo quieren interpretar aquí, que se han equivocado poniéndolo, que si le quitamos o le ponemos una M, pues uno es camello y el otro es cuerda. Y entonces una cuerda que pase por el ojo de una aguja, tampoco pasa. Una cuerda por el ojo de una aguja. No puede ser, ¿cómo que los ricos lo tienen tan difícil para salvarse? Y Jesús dice, lo tienen por ellos mismos imposible. Hombre, pero entonces todos los ricos se van al infierno y tal, y dices, pues no está diciendo Jesús eso. Lo que dice viene a ser que el que se aferra a sus riquezas no se salva. Pero Dios puede salvar a todos. Y entonces hemos de entrar en esa mentalidad que también explica a veces San Pablo y el Evangelio también muchas veces. El rico que se aferra a sus riquezas, que cree que lo que tiene es suyo, y de rico entiendo a todos, porque hay gente sin casi nada que es igual de rica en cuanto a mentalidad. El que se aferra a sus riquezas pensando que aquello es suyo y puede hacer lo que le dé la gana porque solo es suyo y ya está, no se da cuenta de quién es Dios y de que tú eres solo un puro administrador de las cosas que aparentemente tienes.
Si tú actúas como propietario, has dejado de ser cristiano. Si actúas como administrador, has aprendido a ser cristiano. ¿Qué quiere decir administrador? Quiere decir darte cuenta que nada es tuyo. Nada. Y la prueba es aquello que 1000 veces hemos explicado. Cuando te mueras, no te irás con el camión de mudanzas llevándote, no, porque no es tuyo. Lo has tenido en usufructo mientras has estado en la tierra, pero lo dejas todo. Solo te llevas las buenas obras que hayas hecho en este mundo, esas sí que están en el cielo. Pero las cosas se quedan todas, así que no eran tuyas. Porque si fueran tuyas te las llevarías. Lo que estás aquí es de usufructo, o sea, de administrador. Tienes derecho a usarlas, pero no son tuyas. Entonces, es aquello que Jesús tantas veces explica. Quien no es fiel en lo poco, y en lo poco es el dinero, las propiedades, las cosas. Quien no es fiel en esto, quien no es honrado en esto, quien no es, pues no puede recibir lo importante es la vida eterna. Por eso el cristiano se da cuenta de que todo lo que tiene, lo tiene como administrador, no es suyo. Y será juzgado, que es aquello que tantas parábolas nos hablan, las parábolas de los talentos. Dios da a cada uno y al final le pide cuentas. Ah, no, yo no he hecho nada con eso, no he hecho nada de bueno. Administrador infiel que queda al infierno. Y esto de Jesús, esto del infierno, perdonad que os lo diga, pero es que Jesús lo repite tantas veces. Hoy en día está de moda decir, bueno, el infierno no existe y tal. Es que Jesús no hace más que no parar de hablar de la condenación eterna, del llanto y crujir de dientes, de lo que es el infierno. Y nosotros como si no existiese. No, nos lo jugamos aquí, los cristianos. Y nos lo jugamos no en grandes decisiones, en las pequeñas decisiones de cada día, en el si vivimos en cristiano o no, si administramos para el bien las cosas que aparentemente tenemos. Dios nos pedirá cuentas. No, los ricos siempre son los demás, nosotros somos pobres. Mirad, ya les gustaría a muchos pobres vivir como vivimos nosotros en España. Cuando se ve cómo está la sanidad en muchos países, donde la gente se muere por no poderse curar y poder ir al médico, cuando la gente en muchos sitios se muere de hambre, entonces veremos que nosotros en proporción somos ricos. Claro que hay gente más rica que nosotros, eso es como aquel millonario que empieza a ganar dinero y consigue los 10 millones de euros. Pero cuando tiene los 10 millones se empieza a comparar con los que tienen 100. Uy, soy pobre. Mira, ese tiene 100 y yo solo tengo 10. Y cuando llega a los 100, entonces se compara con los que tienen 1000. Mira, yo es que soy pobre porque mira, este tiene 1000, yo solo tengo 100. Y cuando llega a los 1000, entonces se compara con los que tienen 10.000. Y así, hasta que se mueren cuando no llegan a más. Y lo dejan todo. Y el problema es, ¿para qué has vivido? ¿Para tener, para disfrutar, para vivir ociosamente o no ociosamente? ¿Qué has hecho con tu vida, con tus bienes? ¿O le has dicho a Dios, mira, es que tengo tantas cosas que no tengo tiempo para ti? Primero es el trabajo, el ocio, el cine, el divertirme, los amigos, la familia, lo que sea, pero para ti no hay tiempo. ¿Y qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué me has dado? Si todo es mío. Si tú no me has dado nada. Ah, vale. O sea que tú te crees que todo es tuyo. Pues no. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas, todos los hombres, las cosas, todo es mío. El universo entero es de Dios, no es nuestro. Y cuando yo creo que todo es mío, es como cuando hemos roto con Dios sin darnos ni cuenta. Pidamos a Él, al Señor, que nos ilumine, que nos haga tener tiempo para Él, que nos dé prudencia y sabiduría, que nos haga ser realmente hijos de Dios, que vivamos con Él y para Él, y que podamos un día llegar a la vida eterna.